mostrando mi rutina diaria porque ustedes me la han estado pidiendo. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se están conectando en esta mañana. Dios les bendiga. Sean un fuerte abrazo. Gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a ir saludando a las personas que se están conectando en esta mañana. Bendiciones a todos los que van llegando. Ya vamos para nuestro día 23 de nuestro devocional ya. Día 23. Saludos a todos. A Natalia, Dios te bendiga. A Alexandra, a Negra Rivas, a Jennifer, a Camila, a Mirna, a Claudia. Saludos allá en Madrid, España. A Génesis, a Sebas. Todas las personas que se están conectando en esta mañana. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Los que se van conectando me pueden ayudando ahí con un me gusta a la pantalla para que más personas nos puedan ver. Eso nos da más alcance en el algoritmo. Bendiciones a Alexander, Yorlai. Vamos a leer, vamos a empezar leyendo el proverbio del día. Hoy estamos a día 29 de junio. Vamos a leer el proverbio del día. Proverbio 29 para los que me quieran acompañar ahí en la lectura. Vamos a leerlo, vamos a empezar con el proverbio del día. Proverbio 29. Vamos a empezar a leerlo. El que es reacio a las represiones será destruido de repente y sin remedio. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Gime, imagínate pues lo que está pasando en el mundo. El pueblo está gimiendo. El que ama la sabiduría alegra a su padre. El que frecuenta rameras pierde su fortuna. Con justicia el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos, lo destruye. El que adula a su prójimo le tiende una trampa ante sus pies. Al malvado lo atrapa su propia maldad, pero el justo puede cantar de alegría. El justo se ocupa de la causa del desvalido, y el malvado ni sabe de qué se trata. Los insolentes agitan la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. Cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, no logrará la paz. Los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Algo en común tiene el pobre y el opresor. A los dos el Señor les ha dado la vista. El rey que juzga al pobre según la verdad afirma su trono para siempre. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven malcriado avergüenza a su madre. Cuando aumentan los impíos también aumenta el pecado, pero los justos presenciarán su caída. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son desobedientes a la ley. No solo con palabras se corrige al siervo, aunque entienda no obedecerá. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Mas se puede esperar de un necio que de gente así. El criado consentido desde niño se convertirá en una persona insolente. El hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. El altivo será humillado, pero el de espíritu humilde será enaltecido. El cómplice del ladrón
contra sí mismo. Aunque esté bajo juramento, no testificará. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Los justos aborrecen a los malvados y los malvados aborrecen a los justos. Ahí está el proverbio del día, proverbio 29, los proverbios de Salomón. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que muchos de pronto no tienen claridad, pero hoy va a quedar claro eso. Primero, entender que todo lo que comienza termina. Siempre hay un principio, siempre hay un final para las cosas, inclusive para la maldad. La maldad tuvo un comienzo, pero la maldad también va a tener un final, que es lo que mucha gente no sabe. Pero la maldad como tal va a tener su final también. Entonces vamos a leer un poco de lo que habla Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. En verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles racionamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortales por imágenes que eran réplicas de hombres mortales, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que desagradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a cosas creadas antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí el mismo castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deberían de hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, de maldad, de avaricia, de depravación. Están repletos de envidia, de homicidios, desacuerdos, engaños, malicia, chismes, calumnias, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Sabe bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Usted mire lo que está pasando. La maldad siempre ha existido en el mundo, es verdad. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener presente. Nunca antes en la historia humana habíamos tenido tanta maldad. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque todo se está cumpliendo y porque vivimos en tiempos finales. Les voy a hablar con datos estadísticos, porque a mí me gusta hablar con datos estadísticos para que la gente tenga el conocimiento claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir un juicio,
pero un juicio a la maldad del mundo. No es un juicio a las personas, es un juicio a la maldad. Es un juicio al mismo diablo. O sea, entonces, ¿qué va a pasar? Viene el juicio de Dios para las naciones. ¿Y eso dónde está? En Romanos capítulo 2. Entonces mire lo que dice Romanos capítulo 2, antes de entrar en detalles. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseveraron en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad, para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente, también los que no son judíos, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente también y los que no son judíos, porque para Dios no hay favoritismos. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los judíos que no tienen la ley cumplen la naturaleza, lo que la ley exige, ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan. Así todavía el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como declara mi evangelio. Entonces mire lo que pasa. Hubo el comienzo de la maldad, porque hubo alguien que se rebeló contra Dios, que fue el mismo Satanás, siendo uno de los ángeles con mayor autoridad en el cielo. ¿Y qué pasó después de que entró la maldad al mundo? El mundo tenía que seguir su curso. ¿Cómo así que seguir su curso? Pues Dios siempre había planeado que el mundo se llenara de personas, o sea, llenara el mundo de seres humanos, porque Él creó un planeta tan grande, es para llenarlo de personas y que nosotros viviéramos en un paraíso. O sea, ese fue el plan inicial del Señor. Pero ¿qué pasó? Entró la maldad al mundo. Entonces mire lo que pasa. Cuando usted le diga, es que siempre ha habido maldad y que esto y lo otro, sí es verdad. Pero vamos a ver el tema histórico en el mundo. ¿Cómo ha sido la maldad en el mundo? Entonces hay que remontarnos al tiempo de los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé había más o menos 1.000 millones de habitantes. En los tiempos de Noé. La población de Sodoma y Gomorra era más o menos de 50.000 personas. Pero entonces que hablemos de los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé la gente vivía más de 900 años. Y hasta los tiempos de Noé habían pasado 18 generaciones. Pero dice la Biblia que la maldad era tanta en esos tiempos que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Miren cómo sería la maldad. Que por eso el Señor mandó el diluvio para acabar con la humanidad. Pero había un hombre justo, Noé. Y a causa de ese hombre justo, por ser justo, Dios dio la posibilidad de volver a empezar desde cero con lo del arca. Entonces, ¿qué pasó? En ese tiempo toda la gente que murió. Más o menos 1.000 millones de habitantes. En ese tiempo habían, y solo quedó la familia de Noé, 8 personas. O sea, 8 personas sobrevivieron en ese tiempo, a causa de la maldad. Entonces, si nos remontamos a la época de Jesús,
Ya los habitantes en la época de Jesús, porque después se volvió a poblar la tierra otra vez, estamos hablando de 300 millones de habitantes que habían en los tiempos de Jesús. 300 millones de habitantes. Entonces les voy a leer históricamente todo lo que ha pasado. Mire pues, en el año 1750, más o menos en la Revolución Industrial, el mundo alcanzó 800 millones de habitantes. En 1800 subió a los 1.000 millones. Estamos hablando de 1800 después de Cristo. Subió a 1.000 millones de habitantes. En 1930, estamos hablando de menos de 100 años. Empiecen a calcular, porque es que aquí es donde se pone bueno esto. En 1930 llegamos a tener 2.000 millones de habitantes. 1930, hace menos de 100 años. En 1960 llegamos a los 3.000 millones de habitantes. 1960. En 1974 llegamos a los 4.000 millones de habitantes. Y mire pues, solo en 14 años de diferencia, pasamos de 1974 a 1990, pasamos a 5.000 millones de habitantes. O sea, ese fue el año donde más gente, mejor dicho, se reproducían como conejos en esa época. Pues que los abuelos de uno, las bisabuelas, todo tenían de 10 hijos para arriba. Antes sí tenían hijos con ganas. En 1990 llegamos a 5.000 millones de habitantes. Se demoran 16 años para pasar 1.000 millones. En 1998 llegamos a los 6.000 millones de habitantes. Pasaron solo 8 años y nos multiplicamos por 1.000 millones. En el 2010, 7.000 millones. Y este año, hace poco, llegamos a los 8.000 millones de habitantes. Este 2023, o hace como 2 meses atrás, llegamos a los 8.000 millones de habitantes. Entonces, ¿por qué les quiero mostrar esto? Porque es que el mismo Jesús decía que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría. ¿Y por qué son estos los últimos tiempos? Primero porque es que la gente dice, pero es que antes también había maldad. Pero es que en los tiempos de Jesús también había maldad. Sí, pero habían 300 millones de habitantes. No es la misma maldad de 300 millones de habitantes, que es como, en ese tiempo es como la población de Estados Unidos, un promedio. Entonces, en la época de Jesús solo existía, digamos, Estados Unidos en población. No es lo mismo a lo que estamos viendo, o sea, la maldad va en aumento, pero a niveles impresionantes. Somos 8.000 millones de habitantes. Imagínense el nivel de maldad que hay hoy en día. O sea, el nivel de maldad es tremenda. Entonces, la gente lo que no sabe es que todo tiene un límite. Para Dios todo tiene un límite. Y el límite está llegando. O sea, el mundo está llegando a su límite de maldad. Recuérdese que no es lo mismo los habitantes de hace 1.000 años, 2.000 años, que lo que vivimos hoy en día. Entonces no es la misma maldad, porque entre más gente, más maldad. Se multiplicaría la maldad, dice la Biblia. Y nos hemos multiplicado solo desde el año 1930 hasta acá. Eran 2.000 millones de habitantes. 2.000 millones de habitantes. Y pasamos de 2.000 millones de habitantes a tener 8.000 millones de habitantes solo en menos de 100 años. En menos de 100 años. Solo en menos de 100 años han habido más habitantes que lo que hubieron los 4.000 años atrás. Entonces mire pues la estadística tan tremenda. Estoy hablando de solo 100 años. 100 años. Que la población mundial ha aumentado de una manera tremenda. Pero entonces, ¿qué pasa? A tener más gente, pues va a haber más maldad, porque muchas de esas personas no están buscando a Dios. Entonces, por eso es que estamos en un mundo caótico. Y les voy a hablar de más estadísticas, solo en el siglo XX. Les voy a hablar solo hagan cálculo de 100 años.
Entonces vamos a seguir hablando de estadísticas, porque la gente de pronto no, o sea, mucha gente habla por hablar, pero no esto que dice, o sea, que dice la estadística. Entonces mire pues, solo en el siglo XX, estoy hablando del siglo pasado, 100 años, solo en el siglo XX, murieron por guerras 230 millones de personas. O sea, nosotros nunca habíamos tenido guerras mundiales. Han habido guerras. Ay, sí, Jonathan, es que siempre han habido guerras, sí. Pero es que nunca habíamos tenido una primera guerra mundial, por eso se llama primera guerra. Es que nunca han habido guerras mundiales. Primera guerra mundial, segunda guerra mundial. Y fueron en el siglo XX. Y entre esas dos guerras, más las otras guerras que hubieron después, en ese siglo, murieron 230 millones de habitantes. O sea, que casi que murió la población en los tiempos de Jesús, solo por guerras. Solo por guerras estoy hablando. O sea, porque las guerras trajeron fue muerte, sangre. Y por eso es que el aumento de la maldad iba a ir subiendo y que iban a empezar a haber señales, pero que eran como principio de dolores. Y todo eso empezó a acontecer hace muy, pues que es que 100 años no es mucho. A comparación de los 6.000 años que lleva la vida humana. Estoy hablando de solo los últimos 100 años. Entonces mire lo que pasa. Eso fue por guerras, 230 millones por guerras, por muertes violentas en el siglo XX, murieron más de 183 millones de personas. Entonces, cuando usted nota la maldad que ha traído, primero contiendas, deseo de poder, querer controlar el mundo. O sea, todo lo que es la maldad como tal, el mismo diablo siempre ha querido eso, controlar el mundo, tener el dominio de las personas, tener el dominio del corazón de las personas. Y por eso hace todo para generar caos en el mundo, para generar un caos tremendo. Y se han levantado líderes maquiavélicos en los últimos 100 años, o sea, líderes malos. Y por eso es que todo lo que se viene ahora tiene un límite, porque recuerde que la Biblia también dejó escrito en el libro de Apocalipsis todo muy claro lo que iba a suceder. Y el profeta Daniel habló de estos últimos tiempos también, que va a venir un reino, que es el reino de Jesucristo, que es el que va a venir a gobernar sobre la tierra. Entonces, mire que el aumento de la maldad en estos tiempos es una cosa tremenda. O sea, lo que estamos viviendo ahora nunca se había vivido en la historia humana, nunca. O sea, no, ni siquiera por población, es porque la gente como tal, es que en el tiempo antiguo ser malo no era como hoy la gente tiene la tecnología, o sea, puede volverse más mala. O sea, hoy en día la gente ya tiene acceso a todo, a la información. Y usted cuando tiene acceso a la información, pues también puede tener acceso a todo, a la maldad. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Después de la invención del Internet, todo el mundo ya puede tener el conocimiento. Y mire que el Internet no es que sea de mucho tiempo atrás. Más o menos como el año 1985 es que vienen con el tema del Internet en el mundo. Y apenas ahora, en el 2020-23, en el 2023, el Internet ha llegado a más del 93% de la humanidad. Entonces, cuando usted empieza a ver las cifras, todas esas cifras se les estoy dando es para que usted tenga claro en el mundo actual que estamos viviendo. 800.000 personas están quitando la vida al año en el mundo. 800.000 personas. A causa de lo que están viviendo. Eso es una cifra alarmante. Dicen que este año se podría multiplicar esa cifra. Esa cifra yo le estoy hablando desde el año anterior. No le estoy tomando de este año. Son 2.200 personas diarias que se están quitando la vida en el mundo. O sea, eso es una cifra alarmante. 9.400 personas murieron
por violencia, o sea, de manera violenta en el mundo. 9.400 personas fueron muertas, pero de manera violenta. Yo no le estoy contando las guerras, estoy hablando solo de la parte donde una persona quiere violentar a otra, matarla y porque sí, lo mató y listo, se acabó el problema. O sea, las muertes violentas en el mundo. Entonces hay una estadística que, que hicieron un estudio, un análisis, qué pasaría si estallara una tercera guerra mundial. ¿Cuánta gente podría morir? Y el estudio es dramático, o sea, el estudio que hicieron fue dramático, porque si comienza una tercera guerra mundial, primero podría morir más o menos entre 1.500 millones y 2.000 millones de habitantes en el mundo, a causa de las bombas y todo lo que pueda pasar en la tercera guerra mundial. Pero podría morir 3.000 millones de personas a causa del hambre, porque el 75% del mundo sufriría hambre. ¿Y eso por qué? Porque después de una guerra, y más de una guerra mundial, ¿qué pasa? Se frenan las economías. O sea, empieza a haber desempleo, la gente no está sembrando en los campos a causa de las guerras, porque recuerde que lo que pasan en las guerras es que lo que primero atacan son los lugares estratégicos. Entonces, cuando usted empieza una guerra, ¿qué hacía en la Primera y Segunda Guerra Mundial? Ustedes sabían que en esas guerras iban y contaminaban el agua. O sea, las guerras son jodidas. Contaminaban el agua para que la gente muriera por el agua envenenada. Y eso era una estrategia de guerra, que los otros soldados murieran de envenenamiento. Entonces, cuando hay una tercera guerra mundial, lo que va a pasar es que puede venir mucha hambre al mundo. Mucha hambre. Y eso que sin contar el nivel de maldad que tenemos hoy en día, que es más bravo todavía. En la Primera y Segunda Guerra Mundial no tenían las armas que tienen hoy en día. Hoy en día las armas son cosas tremendas, sin contar con el boleo de arma nuclear que tiene el mundo, que todo el mundo se está armando, pero con bombas nucleares. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ve toda esta cifra tan alarmante? Si somos 8.000 millones de habitantes y si una tercera guerra mundial podría desaparecer 5.000 millones, imagínense cómo sería ese tiempo tan loco. Y estamos a las puertas, porque la tensión en el mundo cada vez es más fuerte y desescalar una guerra es muy difícil. Vea lo que pasó en Rusia con Ucrania, todavía siguen dándose plomo allá, todavía siguen tirando cohetes, todavía siguen en guerra, solo que ya no hablan como antes. Al principio hablaban todos los días de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya no hablan, pero la guerra sigue. Ya ha matado más de 350.000 personas ya. O sea, más de 30, y eso que sin contar los que quedan por ahí que ni los encuentran. Entonces, ¿qué pasa? El aumento de maldad en el mundo ha sido significativo. No es lo mismo la maldad que estaban en los tiempos de Jesús a la maldad que estamos viviendo ahora. Porque en ese tiempo eran solo 300 millones de habitantes a los 8.000 millones que tenemos hoy en día. 8.000 millones de habitantes. Entonces, cuando usted ve, la maldad llegaba a tal punto en este mundo que ya la gente tiene el corazón endurecido. Ya se están aprobando muchas leyes en contra de la palabra de Dios. Ya en muchos países están legislando a favor del mismo diablo, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y mire lo que dice Romanos 2, va a venir el juicio de Dios. Y Dios va a ser justo con cada persona. Recuerde que la salvación es personal. Usted no se va a salvar porque su mamá haya sido muy buena, o porque su papá haya sido muy bueno, o porque sus hijos fueron muy buenos. No, usted se salva es porque usted realmente buscó al Señor de corazón, le entregó su vida a Jesús. O sea, la salvación es personal y cada persona va a tener que comparecer frente al trono de Dios.
Y por eso se habla de un juicio, pero es un juicio justo. ¿Por qué? Porque es que Dios no va a contender todo el tiempo con la maldad del hombre. Dios tiene un límite y ese límite está llegando a su final. Y eso es lo que la gente no sabe, que los tiempos ya se están acortando. Hay una parte en la Biblia, mire lo que dice la palabra de Dios que es tremenda. Se las voy a leer porque es tremenda. Mire lo que dice. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, allí está, no lo crean, porque sí, surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Entonces hay que tener claro algo. Los días se están acortando, los tiempos se están acortando. Cada vez. O sea, yo no sé si usted ha notado que como que uno se levanta y como que el día se va rapidito, rapidito, uno no siente el día. ¿Y es porque cada vez los tiempos son menos? O sea, los tiempos son menos. Hasta la misma ciencia dice que los días se han acortado, que la rotación de la Tierra es más rápida. No lo digo yo, lo dice la misma ciencia, que todo se está cortando. Entonces, cuando uno nota esto, a uno le preocupa porque dice que si no se acortaran estos días nadie sobreviviría. Imagínese cómo estará el nivel de maldad en el mundo. O sea, el nivel de maldad que los días van a ser acortados. Pero mire lo que dice, pues, a mí me encanta este versículo porque mire lo que habla en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces mire que aquí es muy claro, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Para los que dicen que creen que la maldad la creó Dios, Dios no creó la maldad proviene del mismo mundo, de este mundo en el que vivimos, del mismo ser humano que se alejó de Dios y que cada vez surgen más maldades. Y si no, mire la estadística tan triste. Esa es para mí la estadística más triste de la maldad en el mundo, que por eso es que nunca ha habido un tiempo como este tan maquiavélico. Mire esta estadística. Al año mueren 73 millones de niños por aborto. Son abortados al año. 73 millones, son más o menos 50 millones causados. Otros 23 pues no son causados. Pero 200.000 niños mueren al día por abortos en el mundo causados. 200.000 porque no, hay unos que los hacen clandestinamente. 200.000 niños. 200.000 niños diarios por aborto. O sea, es impresionante. O sea, si eso no es la maldad al máximo nivel, yo no sé qué es la maldad. Y por eso es que a mí me parece increíble lo que está pasando en el mundo. El diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿sabe qué es lo que más me da tristeza? Que el diablo está yendo es por los niños. Y cada vez los niños son los que están pagando los platos rotos de tanta maldad. Miren lo que va a pasar con este man de Mel Gibson que hizo unos documentales que muy pronto los va a sacar. El man está escondido porque lo tienen más amenazado que un berraco. Hablando de la verdad de Hollywood, donde esa gente hace pactos con el mismo diablo por tener poder. Y para hacer esos pactos lo que hacen es derramar sangre de niños inocentes
porque esa es la única manera de pactar. Y se consiguen los niños y los van desapareciendo. Y eso es en Hollywood. O sea, la maldad. Estamos en un mundo malo. Si usted no ha visto a su alrededor, este mundo está malo. Y cada vez va a ser más malo. O sea, el mundo como tal se corrompió todo, se corrompió la religión. Si no, mire la pederastia de la Iglesia Católica. La pederastia es tremenda, muchos niños abusados. También hablo del, ahí no se salva nadie, ni los líderes religiosos, ni los pastores. O sea, hoy en día la maldad entró a las iglesias, la religiosidad cada vez se volvió más a favor del mundo, del mismo diablo. Entonces, por eso es que Jesús es el único camino, Jesús es la única verdad, Jesús es la vida. Son tiempos donde tenemos que acercarnos a Jesús. Son tiempos donde tenemos que estar del lado de Él, porque Él es el que va a contender con toda esta maldad. Cuando Él venga a gobernar por 1000 años, Él va a acabar la maldad de este mundo. Va a acabar la maldad, el sufrimiento. Va a acabar la muerte. Va a acabar el pecado. Ese es el Jesús que yo le sirvo. Por eso es que lo único que tenemos es acercarnos a Él, a Jesús. ¿Cómo uno se acerca al Señor? En el lugar secreto. El mismo Jesús habla, vaya a su habitación, cierre su puerta y hable con Dios como si fuera un amigo. Hable con Él, muéstrele sus problemas, muéstrele su circunstancia de vida. ¿Sabe qué es que yo no quiero seguir viviendo? Háblele hacia Dios. Que yo sé que la maldad y todo lo que estamos viviendo en este tiempo a uno no le da ganas de seguir viviendo en este mundo, porque es un mundo que ya está corrompido, un mundo malo. Pero ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Lo que Jesús nos dejó, que Él iba a ir a hacer las moradas santas y que Él tenía la promesa de su salvación. Él va a venir a salvar el mundo, a salvar tu alma, tu espíritu, que es lo que verdaderamente importa. No es esta carne, es el alma y el espíritu la que tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve estas estadísticas, 73 millones de abortos al año. 73 millones de abortos. O sea, mejor dicho, tienen más abortos que muchos habitantes de muchos países en el mundo. En Colombia son 50 millones de habitantes. O sea que en un año prácticamente acabaría con Colombia. Los abortos, vea. Y la gente justifica un aborto. Lo justifica. Lo ve normal. Gente que supuestamente conoce a Dios aprobando estas leyes. O sea, es que es impresionante. Cómo a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Cómo ya están en el famoso mes del orgullo LGTB, el orgullo, están celebrando que este es el mes. Pero ¿sabe qué es lo más increíble? Que se están metiendo con los niños. Están queriendo traer perversión a los niños. Y así no son las cosas. Eso solo le ocurre la maldad en el mundo. Hasta acá en TikTok uno ve puro apoyo a toda esa comunidad. Y esa gente de pronto no ha entendido que es que la biológica de Dios es una sola. Hombre, mujer, igual hijos. Si nosotros seguimos como vamos, va a pasar el decrecimiento que están sospechando que va a pasar. Y es que el mundo ya no se va a seguir poblando. Antes la población se va a empezar a disminuir, porque ya la gente no quiere tener hijos. O sea, ya no nos estamos multiplicando. Ya antes nos vamos a desaparecer. Ustedes sabían que en Japón, el año pasado, hubieron más muertes que nacimientos en Japón. Eso también está pasando en China, porque en China ya hay leyes que usted no puede tener más de 2 niños. Si usted tiene más de 2 niños en China, le ponen problema. Y eso puede ir uno a la cárcel y todo si usted tiene un tercer hijo. Así están las cosas en el mundo. Imagine pues las leyes para que no hayan más nacimientos. ¿Y cómo lo están logrando? Con la famosa Agenda 2030, que están promoviendo cantidad de cosas. Pero todas las cantidad de cosas destruyen la familia, destruyen la procreación. Porque es que ¿dónde va a salir un niño de un hombre con un hombre? Dígame dónde va a salir.
o de una mujer con otra mujer. ¿De dónde van a salir los niños? O sea, ¿de dónde vienen las otras generaciones? Entonces se muere ese hombre y se mueren a dos parejitas. ¿De dónde van a salir los niños? Ah, Jonathan, es que la ciencia, es que usted necesita, o sea, un óvulo, pero también necesita un espermatozoide. Entonces, cada vez la humanidad va a querer tener menos hijos y por eso es que el decrecimiento a partir del 2030 va a ser casi que tremendo, porque ya no nos estamos... Recuerde que para usted hay una estadística. Usted, cuando tiene dos hijos, usted lo que hace es reemplazar. Pero cuando usted tiene solo un hijo, usted ya no está reemplazando, usted se está disminuyendo. O sea, ya usted no está multiplicando el mundo, ya usted lo está disminuyendo. Y eso es lo que está pasando en los países poblados en el mundo, que dicen que para el año 2050, por decir China, va a pasar de tener 1.400 millones de habitantes a 700 millones. Japón va a pasar de tener 58 millones de habitantes a tener 23 millones. Italia es uno de los países más envejecidos del mundo, es donde más viejitos viven, y esos viejitos van a morir. Y en Italia, como hay tanta perversión en Europa, en España, en todos los países europeos, que es donde se está viendo todo esto a niveles pero tremendos, en Estados Unidos, todos estos países lo que van a hacer es decrecer en población mundial. Entonces, cuando usted ve todo eso, uno dice, tremendo, ¿no? Tremendo, porque es que la misma humanidad se está acabando ella misma, ni siquiera es que uno diga, ay, es que el mundo se va a acabar. ¿Dónde dice eso? No, es que mire solo la lógica humana tiende a eso, a desaparecer, no solo por su maldad, sino porque se fueron en contra de la palabra de Dios, en contra de la biología de Dios. Así de fácil, usted no puede ir en contra de la biología de Dios. Quieren, toda la vida han querido saber cómo es la inmortalidad. La ciencia ha buscado cómo ser inmortales para no morir. Imagínense, siempre han querido decir cómo vamos a solucionar el tema de la muerte para no morir jamás. La ciencia no va a poder, porque el único dueño de la vida se llama Dios. Él es nuestro creador y Él es el que va a tomar el control. Pero ¿sabe qué va a pasar? Él va a separar lo bueno de lo malo. Lo estuvimos hablando ayer del trigo y la cizaña. ¿Ustedes sabían que el trigo y la cizaña son igualitas cuando crecen? Son igualitas, pero una da fruto y la otra no. Una da fruto y la otra no. Todo parece muy igualito hoy en día, pero la verdadera familia fue constituida por Dios. Hombre y mujer, da fruto. Hombre con hombre no da fruto. Mujer con mujer no da fruto. Porque es que la biología de Dios no cambia. Entonces, a la gente no le gusta que uno hable con la verdad. Y a mí me insultan, se me han metido acá que porque uno habla de todo esto. Que es que esto y lo otro. Pero yo voy a seguir hablando la verdad. Porque es que por la verdad murió Jesús. Por decir la verdad, lo crucificaron y entregó su vida por amor a nosotros. A él no le importó, porque él sabía que muchos iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres. Y estamos conociendo la verdad. Así que cuando usted le digan, no, eso de las señales del fin del mundo, eso es mentira, siempre ha pasado lo mismo. No ha pasado lo mismo. No ha pasado lo mismo. No es lo mismo las guerras de antes a las de ahora. No es lo mismo los terremotos que estamos experimentando hoy en día, que son tremendos, en diferentes lugares a la vez. No es lo mismo la maldad de la población mundial hoy en día, a 2000 años atrás. Estamos hablando de que los tiempos finales son estos. Y por eso Jesús dejó todo muy claro, para que nosotros nos diéramos cuenta. Y nos diéramos cuenta de que los tiempos estaban acortándose. ¿Cómo nos damos cuenta también? Con el clima. El clima en el mundo está loco. Cada vez, y dicen que como vamos,
para el año 2080, eso es un dato estadístico de la misma ciencia, que para el 2080, a causa del cambio climático, del calor, ya no podría vivir los seres humanos, o sea, ya no podríamos vivir en este planeta Tierra. Tendríamos que buscar otro planeta Tierra para vivir. Entonces, por eso es que mucha gente ya está haciendo planes pues, para Marte, para Júpiter, para todos lados, pues. La gente cree que cambiando de planeta va a cambiar todo. No, así no es. Eso de cambiar de planeta no es la solución. Porque nosotros nos cargamos de dañar el planeta de nosotros. ¿Y usted cree que Dios se va a quedar con las manos cruzadas? No, Dios va a tomar control de esto. Dios va a tomar control de esto. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en tiempos donde la maldad está en aumento a niveles desbordados. Las estadísticas lo dicen, todas las estadísticas. Mire que ya se las dije todas. Y para los que llegaron tarde, tranquilos, que yo este video lo monto en el canal de YouTube. Me pueden buscar como Jonathan Colombiano y pueden ver las estadísticas. Porque aquí yo hablé hoy con estadísticas y con datos reales. Para los que dicen, no, es que siempre ha pasado lo mismo. No, señores, no me vengan con cuentos. A mí no me meten cuentos. Yo sí me documento y veo historia. Y el que ve la historia y se documenta bien no le meten cuentos. Por eso es que cuando usted empiecen a hablar por ahí tanto loco que se mete en estas redes sociales y empieza a hablar por hablar, no les crea, créale a la palabra de Dios, créale a lo que dijo Jesús. Jesús tenía la verdad. Ah, es que usted es el dueño de la verdad. Sí, Jesús es el dueño de la verdad. Así de sencillo. Porque es que Jesús es el único que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Si usted está buscando verdades, usted no las va a encontrar. Va a encontrar teorías. Teorías que no tienen claridad ni de lo que hablan, porque las teorías que existen en el mundo son muchas, pero estamos en el año 2023 después de Cristo. Cristo cambió la historia, la partió en dos, dividió toda la historia en dos. Hasta los ateos tienen que creer en Jesús. Ustedes saben que los ateos creen en Jesús, no creen en Dios, pero tienen que creer en Jesús. Porque la ciencia lo avala. No pueden decir eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le diga, yo no creo, listo. ¿Usted en qué año vive? ¿En el 2023 después de quién? De Cristo. Bueno, ahí está. Cristo vivió y Cristo resucitó y murió en una cruz. Y la ciencia tiene muchas evidencias que no han podido refutar. 500 testigos vieron a Jesús en la resurrección. 500 testigos. Y usted lo ve uno y dice, no, ese man estaba loco, se lo inventó. Dos, bueno, esas dos personas se la inventaron. Pero 500, poner de acuerdo a 500 personas con el mismo evento, eso es imposible. Imposible para los incrédulos, para los que no creen en la resurrección de Jesús. Ahí les dejo el dato. Fueron 500 personas que constataron que Jesús fue y resucitó. O sea, son testigos. Encontraban manuscritos. Acuérdense que anteriormente la gente escribía y dejaba escritos. Y se encontraron muchos manuscritos. La Biblia no fue escrita por una persona que se levantó y empezó a hablar, ¿no, señores? La Biblia fue escrita en 1100 años, 1100 años, por más de 6000 manuscritos que los fueron encontrando. Y lo más tremendo es que todos encajaban en la historia. Entonces, ¿cómo hacía para que una persona que vivió 1000 años atrás entendiera lo que pasó en este tiempo y concordara? Es imposible. Entonces, no se deje meter cuentos. El enemigo va a querer engañar a muchos en este tiempo, a hablar lo que no es. ¿Por qué? Porque él sabe que el tiempo se acorta y viene el tiempo del juicio de Dios. El juicio de las naciones, y muchas naciones en este tiempo lastimosamente van a sufrir un juicio tremendo porque se fueron en contra de la palabra de Dios, se fueron en contra de la palabra de Dios. Entonces nosotros creemos por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Así que no pierda tu fe. No deje que su fe se mengue por unos incrédulos. Métase con Dios en oración, en el lugar secreto todos los días. Hable con Dios, Dios es real. Dios te va a dar paz. Ese es el Dios al que yo le sirvo, el Dios que me da la paz de mi salvación, que yo me levanto todos los días y sabiendo que Él está conmigo. Ese es el Dios verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted cree en el Dios verdadero, usted lo siente y lo experimenta. Yo le invito a que experimente esa presencia de Dios en tu vida, que dejes tanto egoísmo, tanto orgullo y que vayas a la presencia del Señor, porque el Señor está esperando por ti. Mire lo que decía la palabra, es que es muy clara. No améis las cosas de este mundo, no la améis, porque mucha gente está amando las cosas de este mundo, están aferradas y aferrados a las cosas de este mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted está amando al mundo y usted se da cuenta cómo ama al mundo. Es porque usted está en sus desórdenes carnales, está en el deseo de conseguir dinero como sea, en pos de las riquezas, en pos de satisfacer su carne, como con los vicios, con las borracheras, con lo que se está viendo en el mundo entero, las orgías. O sea, todo el mundo está caótico, cada vez la carne es más fuerte, cada vez la gente quiere hacer las cosas en contra de la palabra de Dios, cada vez la gente está amando más este mundo, lo está amando. Pero mire lo que dice la Biblia, usted no puede estar con Dios y con el diablo a la vez. Para los que creen que pueden estar en la mitad, que pueden orar, buscar a Dios, pero también seguir en sus quehaceres todos los días, sus mundanalidades. Mire que la Biblia es muy clara en eso. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, no proviene del Padre. Usted no ha visto todos esos artistas famosos, todos esos cantantes que han hecho pacto con el mismo diablo, se mantienen deprimidos, con ganas de quitarse la vida, de pegarse en un tiro, sufren de depresión. ¿Sabe por qué? Porque ni el dinero, ni el poder, ni la fama te va a hacer feliz. Eso es lo que le te hace creer el diablo. El diablo dice, a los jóvenes de hoy en día le está haciendo creer que si se vuelven TikToker famosos, influencer famosos, que si tienen muchos seguidores, entonces usted va a ser feliz por los seguidores y porque la fama te va a hacer feliz. No, hombre, eso es mentira del diablo. Usted la fama no lo hace feliz. El único que te va a hacer feliz, el único que tiene la verdadera felicidad se llama Jesús. Porque él lo mostró cuando vino a este mundo. Primero él vivió sin lujos. Él mostró la verdadera felicidad. Él vivió sin lujos. Y él siempre habló de un lugar llamado el paraíso, donde íbamos a estar por la eternidad con él. Esa es la verdadera felicidad cuando lleguemos allá, cuando nos despojemos de esta carne. Ay, ¿por qué, Jonathan, es tan difícil ser feliz? Pues porque somos, vea, esclavos de esta carnita, vea. Usted duerme con su peor enemigo, vea. Su propia carne es su peor enemigo. ¿Ustedes sabían eso? Esta es la que usted no, esta carnita no quiere buscar a Dios. Quiere satisfacerse como sea. Como sea. Pero cuando nos desprendamos de esto, va a quedar el alma y el espíritu por la eternidad. Usted ya decide dónde quiere estar. Si con Dios o con el diablo. Es que no hay no hay más opciones. Solo hay dos opciones. ¿Y por qué les hablaba de esto? Porque Dios es un Dios justo. Dios va a hacer justicia para el mundo. Claro, hoy en día usted ve las cosas que están pasando y son terribles. Pero tranquilos. Tranquilos que todo eso tiene su final. Todo tiene eso su final. La maldad también tiene su final. El diablo tiene su final. El único que es eterno es Dios. Pero todo tiene su final. Solo aquellos que acepten y abran su corazón en este tiempo realmente a Jesús son los que van a ir con el Padre. Esa es la palabra de hoy.
Y claro, yo puedo hablar con todo esto, las estadísticas son tremendas, pero yo quiero que usted tenga algo muy presente. Vivimos en tiempos finales y nuestro único lugar seguro se llama Jesucristo. Él es el único que te puede dar paz, Él es el único que te puede llenar. Muchas personas me están escribiendo, muchos. Jonathan, me quiero quitar la vida, ayúdeme. Para aquellas personas que están pensando en eso, yo les voy a decir algo que yo he aprendido, y es, el enemigo puede atacar tu cuerpo, el enemigo te puede hacer sentir un fracasado, el enemigo te puede quebrar, te puede quitar las riquezas, te puede quitar todo, tu familia, te puede quitar tus hijos, te puede quitar tu autoestima, te puede quitar todo, pero ¿sabe qué no puede quitarte el enemigo? Tu salvación, vida eterna. Cuando tú tienes vida eterna, tú eres el hombre más rico del mundo y el enemigo lo sabe y por eso te va a tentar todos los días con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, dice la palabra de Dios. Así que si usted es de los que está batallando con su mente, porque ya no quiere vivir más, le tengo una buena noticia. Persevere, tranquilo, tranquilo, tranquilo que todo tiene un final. Y la Biblia dice, pero aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. No los que se estén quitando la vida, porque es que la gente cree que uno es dueño de su propio cuerpo. No, Dios te prestó este cuerpo con un propósito. Tú tienes que buscar tu propósito en el mundo. Tú no puedes disponer de tu cuerpo y acabar con tu propia vida, porque el enemigo quiere engañar a la humanidad. Los suicidios en el mundo se dispararon. Vea la cifra de suicidios en el mundo en el año 2022. Mire lo que pasó, que es una cifra alarmante. Y a mí me da mucha tristeza hablar de esto, pero toca hablarlo, porque son estadísticas y hay que darlas. El suicidio, 8.000 personas se están quitando la vida al año. 800.000 personas, 2.200 personas diarias se están quitando su propia vida. Hoy por hoy se están asesinando 2.200 personas diarias. Y eso que este año esa cifra va a aumentar. Entonces, ahí les dejo. El único camino, la única verdad se llama Jesús. Va a venir un juicio para las naciones. Pero cada uno vamos a comparecer ante el juicio y ante el trono de Dios. Unos para perdición, otros para salvación. Por eso tenemos que prepararnos ahora que podemos. ¿Cuál es la clave de todo? Un arrepentimiento genuino. Abrirle el corazón a Jesús, vivir para Él. Cuando usted se arrepiente de corazón, usted no vuelve a hacer las propias maldades que está haciendo hoy en día. Arrepentimiento significa volverse, no, volverse. Si usted iba para allá, se devuelve y va para donde Dios. Porque así es el arrepentimiento, no es remordimiento. Muchos sienten remordimiento y siguen haciendo las mismas cosas. No, es arrepentimiento y es devolverse. Entonces, ahí está el juicio de las naciones. Pero Jesús muy pronto va a regresar a poner orden a esto. Y eso es lo que a mí me emociona. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por este día. Que el Señor nos dé la fortaleza para soportar estos tiempos, para estar firme con Él, para que Él nos ayude. Porque sin Él esto va a ser muy difícil. Yo también a veces me decepciono de la vida. No crean que uno porque habla de Dios entonces uno todo lo tiene resuelto. No. A mí me toca batallar como todos ustedes, buscar a Dios igual, pedir perdón por mis pecados, orar para que se vaya tanta basura que viene a la mente, porque la mente del ser humano es peligrosa y más cuando usted permite que el enemigo empiece a meter tanta basura allá adentro. Entonces, vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor, un momentico, donde usted cierre sus ojos y le entregue este tiempo al Señor, que usted no se desconcentre. Vamos a orarle al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites vivir. Padre, queremos
entregarte nuestras vidas, te queremos entregar nuestro corazón y que tú tomes el control de estos tiempos, Señor. Quita todo temor, quita todo miedo, Señor, a lo que estamos viviendo, Padre. Y que seas tú trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Danos esa paz en este tiempo de buscarte todos los días, Señor. Ayúdanos con nuestras familias, Señor. Porque tú eres la esperanza de este mundo, Señor. Y mi esperanza está en ti, Padre. Por eso te pido que nos llenes de ese amor que solo tú puedes dar, Señor, que nos abraces, Señor, porque necesitamos de tu abrazo, de tu comprensión, de tu sabiduría. Y por eso queremos seguirte buscando de manera intensa, Señor. Muchos, Padre, están lejos de ti, pero yo sé que muchas de esas personas en este tiempo volverán a los brazos tuyos, Padre. Y yo oro por aquellos que han sido engañados, por aquellos que tienen su mente llena de duda, de incredulidad, Señor, para que tú traigas, Señor, la verdad a ellos, porque conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Padre, y te entregamos este día para que tú tomes control de él, Señor. Bendecimos este tiempo, seas tú, Señor, guardándonos, Señor, para aquel día malo. Porque tú, Señor, tienes promesas de vida eterna, Señor. Y esas promesas, Señor, son las que se harán reales en este tiempo. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Porque cada vez que la escudriñamos aprendemos cosas nuevas, Señor. Y tú nos revelas tesoros escondidos, Señor, que solo tú puedes mostrar. Padre, gracias, en tu nombre quedamos en tu presencia. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a las personas que se conectaron hoy. Dios les bendiga. Recuerden, este mismo tema el día de ayer también monté ya el tema del día de ayer para los que no estuvieron, que estuvo muy poderoso. El día de hoy también este tema va a estar, yo lo monto en la mañana en el canal de YouTube. Se me pueden buscar como Jonathan Colombiano, así como estoy ahí, así mismo estoy en YouTube, para que me busquen allí. Y vamos a saludar a las personas, terminando saludando a las personas que se conectaron el día de hoy. A Alba, Dios te bendiga, a Giancarlos, a Mile, a Bella, a Lidia, a Amparo, a Natalia. Dios les bendiga a todas las personas que se conectaron el día de hoy. A Evelyn, a Dalia Gómez, saludos a Dalia, Dios te bendiga, a Jennifer Barruecos, a Vivi Sanz, a Marianela, a Fioreggi, saludos a María Dolores, a Eri González, a Susana, a Andrevita, saludos a Daniela, a Mónica Vargas, a Javier, a Juliana Montoya, a Evelyn Vallejo, a Génesis Ruiz, saludos desde Las Vegas en Estados Unidos, a Camila en Colombia, en Bogotá, desde Nicaragua nos saluda María. Bendiciones a todas esas personas que se conectaron, muchas gracias de verdad. Dios les bendiga, que este sea un día lleno de bendiciones, productivo, que siempre tengan la esperanza en el Señor, nunca pierdan la esperanza. Aunque vivimos en estos tiempos, la esperanza siempre va a ser Jesús. Saludos a Susana desde Venezuela, a Ana Pino, a Mile, a Saúl Hernández desde Yopal, Casanare, Glorita, Mabelita desde Arizona, Estados Unidos, a Vicky, a Sebas, a Ana Riquet. Bueno, Dios les bendiga. Mañana los espero a las 6 a.m. hora colombiana. Ya usted mira qué hora en su país. Invite más personas si quiere. Que mañana vamos a estar en un tiempo especial para que la gente conozca la verdad. Recuerde, conoceremos la verdad y la verdad nos haría libres. Juan 8:32. Dios les bendiga.